Buen día, mi nombre es Juan Carlos Yearwood y esta es mi presentación sobre la crisis financiera del año 2008, sus efectos globales y los riesgos que se materializaron en la banca. Antes de entrar en detalle sobre la crisis, quiero dar un panorama general sobre por qué y cómo podemos entender por qué este tema es tan relevante y qué aspectos vamos a abordar en esta presentación. La crisis financiera del 2008 fue uno de los eventos económicos más importantes de la historia reciente. Millones de personas perdieron sus empleos, muchas familias perdieron sus viviendas y algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo colapsaron. Esta crisis no fue causada por solo un evento, sino por una combinación de decisiones financieras riesgosas, una regulación insuficiente y una gestión de riesgos deficientes dentro del sistema bancario. En esta presentación analizaré cómo se originó la crisis, cuáles fueron sus principales consecuencias y qué lecciones dejó para la banca comercial y sobre la gestión de riesgos. Una vez introducido el tema, es importante explicar por qué el análisis de esta crisis es relevante para el estudio de la banca comercial. Este tema especialmente es relevante para el estudio de la banca comercial y la gestión de sus riesgos. La crisis financiera del 2008 evidenció que una mala evaluación del riesgo crediticio junto con una supervisión financiera insuficiente puede generar consecuencias económicas a nivel global. Además, esta crisis demostró que el sistema financiero internacional está altamente interconectado, lo que significa que los problemas originados en una economía grande como la de Estados Unidos pueden afectar rápidamente a otros países. Por esta razón, ¿verdad? Es muy importante analizar esta crisis y comprender la importancia sobre por qué fortalecer la regulación financiera y mejorar los mecanismos de gestión de riesgos dentro de las instituciones bancarias. La crisis financiera del 2008 se originó principalmente en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Durante varios años, las viviendas aumentaron constantemente sus precios, lo que generó una burbuja inmobiliaria. En este contexto, las instituciones financieras comenzaron a otorgar cada vez más préstamos hipotecarios, incluso con personas con baja capacidad de pago, lo que aumentó significativamente el riesgo dentro del sistema financiero. Uno de los factores que desencadenó la crisis fue el otorgamiento masivo de hipotecas conocidas como hipotecas subprime. Estas hipotecas, otorgadas a personas con bajo historial crediticio o con ingresos inestables o muy bajos. Aunque inicialmente muchas de estas personas podían pagar sus cuotas, cuando las tasas de interés comenzaron a subir, muchos deudores dejaron de pagar sus préstamos, lo que provocó en una ola de incumplimientos. Un factor importante que contribuyó a la crisis fue el debilitamiento de los procesos de gestión de riesgo dentro de las instituciones financieras. Muchos bancos comenzaron a aprobar préstamos sin realizar evaluaciones y evaluaciones que eran evidentes o eran muy necesarias y la capacidad, sin analizar también la capacidad de pago de sus clientes. Este relajamiento o quizás podríamos decir falta de análisis de los requisitos de crédito permitió que se acumularan grandes cantidades de préstamos de alto riesgo dentro del sistema financiero. Además, la gestión de riesgos deficientes fue otro elemento clave que contribuyó a la crisis. Esto desreguló el sistema financiero. Durante varios años se flexibilizaron muchas normas que regulaban las actividades financieras. Esto permitió que los bancos asumieran mayores niveles de endeudamiento y desarrollaran instrumentos financieros complejos y sin una supervisión adecuada. En ese contexto de menor supervisión financiera, los bancos de inversión comenzaron a desarrollar nuevos instrumentos financieros basados en hipotecas.
Los bancos de inversión desempeñaron un papel central en la expansión de la crisis. Estas instituciones agruparon miles de hipotecas y las transformaron en instrumentos financieros que fueron vendidos a inversionistas de todo el mundo. Además, existían conflictos de interés dentro de instituciones financieras, ya que muchos ejecutivos recibían bonos basados en resultados de corto plazo, lo que incentivaba a la toma excesiva de riesgo. Un ejemplo importante fue la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, que marcó uno de los momentos más críticos de esta crisis. Debido a la globalización de los mercados financieros, muchas instituciones internacionales compraron productos financieros vinculados al mercado hipotecario estadounidense. Esto generó una fuerte exposición del sistema bancario global a los problemas que surgían en Estados Unidos. Cuando el valor de estos activos cayó, las pérdidas se extendieron rápidamente a bancos y fondos de inversión de todo el mundo como Lehman Brothers, lo que generó pánico en los sistemas o en los mercados financieros. Cuando los precios de las viviendas comenzaron a caer, muchos deudores dejaron de pagar sus hipotecas. El valor de los activos financieros vinculados a estas hipotecas se desplomó. Esto generó enormes pérdidas en el sistema financiero. Uno de los eventos más importantes de la quiebra de esta crisis fue la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers en septiembre del 2008. La caída de esta institución provocó una fuerte crisis de confianza en los mercados financieros. Generó pánico entre inversionistas y una crisis de liquidez a nivel global. Este evento demostró cómo la caída de un banco considerado sistemático puede desencadenar consecuencias económicas en todo el mundo. Ante la gravedad de esta crisis, los bancos centrales implementaron medidas extraordinarias para estabilizar el sistema financiero. La Reserva Federal redujo significativamente las tasas de interés para facilitar el acceso al crédito y estimular la economía, algo que fue una medida muy necesaria a fin de poder subsanar esto. También se implementaron rescates financieros para instituciones consideradas demasiado grandes para quebrar. Para enfrentar la crisis, también los gobiernos tuvieron un papel importante. Los gobiernos implementaron diversas estrategias económicas. En Estados Unidos se aprobó un programa conocido como TARP, mediante el cual el gobierno destinó cientos de miles de millones de dólares para rescatar bancos y estabilizar el sistema financiero. Sin embargo, estas medidas generaron fuertes críticas, ya que muchos ciudadanos consideraron injusto que se utilizaran recursos públicos para rescatar instituciones financieras que habían asumido riesgos excesivos. En muchos de estos casos, los costos de esta crisis, ¿verdad? Terminaron siendo asumidos por los contribuyentes mientras millones de personas perdieron empleos y sus viviendas. Después de la crisis financiera del 2008, muchos países implementaron reformas para fortalecer la regulación financiera. Se establecieron normas más estrictas en los bancos, especialmente en relación a los niveles de capital que deben mantener para enfrentar posibles crisis. Estas reformas buscan reducir el riesgo sistemático dentro del sistema financiero. Sin embargo, algunos expertos consideran que aún existen riesgos debido a la creciente complejidad de los mercados financieros y la innovación constante en productos financieros. Para evitar que se repitan crisis como estas, es fundamental fortalecer los sistemas de riesgos dentro de las instituciones financieras. Esto implica mejorar los procesos de evaluación del crédito, aumentar la transparencia en mercados financieros y fortalecer la supervisión por parte de organismos reguladores. También es importante promover la cooperación internacional entre reguladores para supervisar mejor los mercados financieros globales. La prevención de futuras crisis requiere una responsabilidad compartida entre diferentes actores. Los gobiernos deben establecer regulaciones adecuadas y supervisar el funcionamiento del sistema financiero. Las instituciones financieras deben aplicar prácticas responsables a la gestión de riesgos y por su parte los ciudadanos deben desarrollar una mayor educación financiera para comprender mejor los riesgos asociados al endeudamiento y a las decisiones financieras.
Aunque esta crisis se originó en Estados Unidos, sus efectos se sintieron en todo el mundo. En América Latina se produjo una desaceleración económica debido a la reducción del comercio internacional y de la caída de la inversión. En Costa Rica este impacto se reflejó principalmente en una disminución del crecimiento económico y en una menor disponibilidad del crédito. El Banco Central de Costa Rica implementó diversas medidas de política monetaria para mitigar los efectos de la crisis y mantener la estabilidad en el sistema financiero. Conclusión. Primero, la importancia de la gestión de riesgos de la crisis financiera del 2008 demostró que una gestión de riesgos deficiente dentro de las instituciones financieras puede generar consecuencias económicas de gran escala. Muchos bancos otorgaron créditos hipotecarios sin evaluar adecuadamente la capacidad de sus clientes. Esto incrementó significativamente el riesgo de incumplimiento. Esto evidencia que las instituciones financieras deben aplicar modelos de evaluación de riesgos más rigurosos y mantener prácticas responsables a la hora de conceder créditos. También, conclusión 2, la interconexión del sistema financiero global es otro aspecto fundamental que también da o puede mitigar la crisis cuando hay mercados financieros internacionales. La quiebra de instituciones financieras importantes como Lehman Brothers generó un efecto dominó que afectó a bancos, empresas, economías de diferentes países. Esto se demuestra por los problemas financieros que, como una economía grande como Estados Unidos, pueden propagarse rápidamente a nivel mundial, afectando incluso países que no estaban directamente implicados con esta crisis. Como conclusión final, número 3, hay una necesidad de regulación y supervisión financiera. Finalmente, la crisis resaltó la importancia de contar con sistemas de regulación financiera sólidos, una supervisión efectiva por parte de las autoridades. Y después de la crisis, muchos países fortalecieron sus marcos regulatorios a nivel local, establecieron requisitos más estrictos para las instituciones financieras. Organismos como la Reserva Federal y otros bancos centrales implementaron nuevas políticas para reducir los riesgos dentro del sistema financiero. Sin embargo, es fundamental mantener una supervisión constante y adaptarse a los cambios en los mercados financieros para prevenir una crisis futura. Muchas gracias y esperamos que hayan disfrutado de esta presentación.